A la mañana siguiente, quinto subnivel del hospital de NERV. Asuka acababa de pasar la peor noche de su vida. El constante sonido del sistema de purificación de aire era completamente insufrible. No es que fuera muy fuerte, pero el chirriante sonido que producía era imposible de ignorar, lo mismo para los aparatos que medían sus constantes vitales. Además, la camilla en la que estaba acostada era muy incómoda. Claramente había sido diseñada para el traslado de pacientes y no para que estos durmieran sobre ellas. Y, como guinda sobre el pastel, las luces de aquella estrecha habitación nunca se apagaron, ya que estaba siendo observada a través de las cámaras que había en las esquinas. Todas y cada una de ellas contaban con visión nocturna e infrarroja, además de la visión normal. Se dejaron encendidas las luces para que las cámaras no se perdieran ningún detalle, por ejemplo, alguna coloración extraña en su piel, que pudiera indicar la presencia de contaminación. Asuka había hecho lo mejor que pudo para hallar una posición cómoda para dormir al mismo tiempo que trataba de mantener su decoro. La bata de hospital que estaba usando apenas cubría lo justo, bastaba con un movimiento erróneo para dejarla bastante expuesta. Sin embargo, su disconformidad física no fue la razón que la privó del sueño, sino la preocupación que estaba sintiendo por Shinji. No había recibido noticias de Misato desde que vino a verla hace horas, por lo que llegó a la conclusión de que aún estaba buscándolo. Sumado a ello, recordaba vagamente haber estado con Shinji antes de despertar aquí, y eso la molestaba. Hizo los ejercicios de concentración que realizaba cuando se sincronizaba con su Eva para intentar recuperar ese recuerdo, pero únicamente obtuvo algunos fragmentos. Recordaba a Shinji llamándola, con un tono que rezumaba preocupación. Después el castaño la había abrazado con fuerza, como si alguien estuviera intentando llevársela de su lado, y luego le dijo unas palabras que no recordaba exactamente pero que hicieron que su corazón comenzara a latir con fuerza. Lo importante no eran las palabras en sí, sino el sentimiento que transmitían. A continuación, fruto de ese sentimiento que brotaba desde lo más profundo de su corazón, Asuka besó a Shinji con más pasión que nunca, y este le correspondió de igual forma. Finalmente, recordó nítidamente las últimas palabras que le había dedicado Shinji. No volveré a dejarte sola nunca más. Siempre estaré ahí para ti, recordó Asuka. Sus mejillas se ruborizaron un poco. ¿Se encuentra bien, piloto SRY?, preguntó un médico a través del sistema de altoparlantes. Sí, como las otras docenas de veces que preguntaron, repuso Asuka, exasperada. Cada 30 minutos el médico de guardia le preguntaba si notaba algo raro, aunque dejaron de hacerlo entrada la noche para que pudiera dormir, aunque nunca pudo conciliar el sueño. ¿Qué hora es?, preguntó Asuka. Las 8 de la mañana, repuso el médico. ¿Cuándo me dejarán salir de aquí? Las magia aún están procesando los resultados de tu análisis neural. Se estima que estarán listos antes de mediodía. Asuka farfulló algunos improperios en alemán antes de inhalar profundamente, en un intento de tranquilizarse. Bien, dijo Asuka. Escuchó el sonido de la desconexión del sistema de altoparlantes, quedándose una vez más sola con sus pensamientos. Siguió tratando de recordar qué diablos había ocurrido en el lapso de tiempo perdido desde la última vez que escuchó la voz de Shinji hasta que despertó en ese lugar. Así pasaron las horas, y Asuka no fue capaz de recordar más, lo que la tenía molesta. Para empeorar su ya incómoda situación en aquel lugar, sintió que su vejiga estaba a punto de reventar. Eso no sería un problema si se encontrara en una habitación de hospital regular, donde podría disponer de un baño privado. En la sala de contención, sin embargo, solo había un urinal femenino, que era poco más que una botella de plástico con una vacuila que se adecuaba a su anatomía para que la orina no se derramara. Isatten aigedat, dasisinain eso de mutigenden suchueisian sein burde, nunca imaginé que estaría en una situación tan humillante. Pensó Asuka, cruzando las piernas para aguantar las ganas de ir al baño. Piloto SRY. Dijo un médico distinto al anterior. ¿Y ahora qué?, preguntó Asuka, molesta. Los resultados de su examen neural dieron negativo. No se halló ningún rastro de contaminación en su mente. Eso es estupendo. Ahora, déjame salir de una vez. El equipo médico ya está yendo hacia ti. Más les vale traerme algo de ropa, o Misato se enterará de esto, dijo Asuka, en su habitual tono arrogante. Por supuesto. Se te proporcionará un uniforme de nerd de tu tala, ropa interior y calzado. Asuka sonrió con algo de diversión al escuchar el leve tartamudeo del médico. Vengarse de la gente que la molestaba le divertía bastante. Aguardó en silencio hasta que los médicos hicieran su aparición. Unos momentos después, los médicos llegaron. Abrieron la puerta que daba acceso a la sala de descontaminación para darle un paquete con la ropa que le habían prometido, la cual se encontraba sellada al vacío,
después volvieron a cerrarla para darle algo de privacidad. El médico de antes volvió a hablar por los altoparlantes, diciéndole que las cámaras serían desconectadas durante 5 minutos para que pudiera vestirse. Una vez que Asuka se vistió, los médicos la guiaron por el proceso de descontaminación, el cual era mucho más riguroso que el que realizaba antes de una prueba de sincronización. Luego de casi media hora de pasar por varias cámaras de descontaminación, Asuka finalmente fue llevada hasta la recepción del hospital. Lo primero que hizo la alemana después de que se la dejara libre fue atender el llamado de la naturaleza. Gaat, ich hatte nicht gedacht, das ist den Dekontaminationsprozess mehr hassen konnte, Dios, no pensé que podría llegar a odiar más el proceso de descontaminación. Pensó Asuka mientras se lavaba cuidadosamente las manos. Ohne Zweifel passt diese Farbe nicht zu mir, sin duda, este color no va conmigo. Masculló Asuka mientras veía su reflejo en el espejo. Sacudió la cabeza enérgicamente para desterrar de su mente un pensamiento tan intrascendente como ese. Debo ponerme en contacto con Misato cuanto antes, pensó Asuka, dirigiéndose a la salida del baño. Justo al cerrar la puerta detrás de ella, vio a Misato caminando en su dirección. Misato fue informada hace rato que no se había encontrado nada normal en los análisis que se le hicieron a Asuka, por lo que había ido a su encuentro. Me alegro que estés bien, Asuka, dijo Misato, apresurando un poco su paso. Abrazó a Asuka cuando la tuvo a su alcance, un par de lágrimas amenazaban con salir de la comisura de sus ojos. Asuka se quedó sorprendida por el acto tan repentino de Misato. Nunca la había abrazado antes. Torpemente correspondió el abrazo, el cual no terminó durando mucho. ¿Qué hay de Shinji?, preguntó Asuka. La alegre mirada que tenía Misato hace tan solo un instante se ensombreció, acentuada por las ojeras debajo de sus ojos, y Asuka supo inmediatamente que no venía con buenas noticias. Aún no he sido capaz de ubicarlo, repuso Misato, dejando caer sus hombros. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué Shinji está desaparecido?, cuestionó Asuka, molesta y preocupada. Quizás sea un buen momento para contarle lo que está sucediendo, pensó Misato, pero pronto desestimó la idea. Lo mejor sería dejarlo para otro momento, ya tiene suficientes cosas con las que lidiar. Miró hacia todos lados, asegurándose que no hubiera nadie que las escuchara. Varias personas están ayudándome a encontrar a Shinji-kun. Te aseguro que no tardará en aparecer y que se encontrará bien, dijo Misato, en un tono tranquilizador. Está bien, repuso Asuka, a regañadientes. Bien. Vayamos a conseguir algo para almorzar, la comida de hospital no merece ser llamada comida. Mira quién lo dice, comentó Asuka con tono burlón. Muy gracioso, Asuka, replicó Misato de forma sarcástica pero no molesta. Le era imposible evitar que sus labios se curvaran en una pequeña sonrisa. Pelear con Asuka de una forma un tanto retorcida la reconfortaba un poco. Ni siquiera me ofrecieron algo que comer, solo agua. Asuka se acarició el estómago mientras este rugía un poco. ¡Qué desconsiderados! Misato sonaba molesta. Pero, como dijiste antes, la comida que sirven en los hospitales es una bazofia, no hubiera comido nada de todas formas. Asuka se encogió de hombros, desestimando la situación. En fin, vámonos de una vez. ¿Quieres que vayamos a una de las cafeterías del Dogma Central o preferirías ir a otro lugar, aunque nos tome algo más de tiempo? Misato se giró en dirección de la salida y empezó a andar hacia ella. Vayamos a la cafetería, me muero de hambre, repuso Asuka, siguiéndola, aunque preferiría comer algo preparado por Shinji. El último pensamiento de Asuka la hizo volver a preocuparse. Trató de reprimir el sentimiento, pero no pudo lograrlo. Ich hab nichts zu gewinnen, wenn ich mir Sorgen mache. Ich werde etwas essen und dann werde ich nach Shinji suchen, no gano nada con preocuparme. Comeré algo y después buscaré a Shinji, pensó Asuka. Espero que Shinji-kun se encuentre bien y que Kaiji y sus aliados sean capaces de dar con su puradero, pensó Misato mientras se dirigía hacia la salida del hospital. Rezo para que así sea. Espera un segundo, dijo Misato, fijando su mirada en la recepcionista. ¿Qué sucede?, preguntó Asuka. Iré a preguntar cómo se encuentra Rei. Oh, cierto. La forma en la que Asuka dijo esas palabras le daba a entender a Misato que la alemana prácticamente se había olvidado de Rei. Quizá he acertado en mi suposición de que Asuka y Shinji-kun están sosteniendo una relación. Asuka parece estar bajo el efecto luna de miel, pone toda su atención en Shinji-kun y el resto del mundo no parece existir. Aunque, para ser justa, Rei tampoco preguntó por el estado de Asuka y además se mostró bastante preocupada por Shinji-kun e incluso comenzó a llamarlo por su nombre. Pensó Misato, frotándose suavemente la barbilla.
Me pregunto si exista un triángulo amoroso entre ellos o una relación poliamorosa. Misato decidió dejar de pensar en eso, aunque fuera por el momento, ya que todo lo que tuviera que ver con los pilotos le concernía, incluyendo sus relaciones interpersonales. Siendo ese el caso, debería interferir, debido a que su desempeño como equipo podría verse afectado si algo salía mal, lo que terminaría poniendo en peligro la supervivencia de la humanidad. Dejó escapar un largo suspiro. Esta clase de problemas le causaban un dolor de cabeza mucho más grande que cualquier cantidad de papeleo. Además, no se sentía para nada cómoda interfiriendo en las relaciones de los pilotos. Creía que su papel en ese aspecto debería limitarse a proveerles consejo, no a decirles cómo deberían vivir sus vidas. Buenas tardes. Me gustaría saber cómo se encuentra Rei, preguntó Misato. La recepcionista levantó su vista por un instante para voltear a ver a Misato y después comenzó a operar su terminal. Fue dada de alta esta mañana. Ya no se encuentra en el hospital, respondió la recepcionista. Ya veo. A Misato ya no le sorprendía que no se le informara de tales cosas, pero sí que la molestaba. Gracias. Misato volvió a encaminarse hacia la salida. Vámonos, dijo Misato, recibiendo un leve asentimiento de parte de Asuka. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, en una locación desconocida de Tokio, 3. Kaji se encontraba en una casa de seguridad que había establecido la organización para la que trabajaba. Estaba juntando algo de equipo y unos documentos en una mochila cuando el celular desechable que estaba sobre la mesa comenzó a sonar. Digas, dijo Kaji, apretando el celular con su cabeza y hombro derecho para poder seguir con su labor. Algunos equipos ya han peinado medio kilómetro a la redonda del lugar donde se estrelló el entriplac de la unidad 03, y no han encontrado nada, dijo una mujer del otro lado de la línea. Kaji suspiró con decepción. Ya veo. Seguiremos buscando. Dudo mucho que se hayan tomado la molestia de trasladar su cuerpo demasiado lejos si pretendían deshacerse de él. Si sigue con vida, estará en alguna parte del dogma central. Los pocos agentes que aún están infiltrados en NERV no han encontrado nada. Además, la sección 2 ha comenzado a cazarlos. Ya he dado la orden para que escapen de la ciudad, aunque eso nos dejará sin ojos ni oídos. La mujer sonaba notablemente disconforme. Yo mismo haré una última incursión dentro de NERV para encontrarlo. Vaya, parece que tomaste mucho cariño al chico si estás dispuesto a arriesgarte de esa forma. El tono de voz de la mujer pasó de serio a divertido. Ciertamente me agrada, además él es una persona muy importante para alguien a quien aprecio mucho. Le partiría el corazón si algo llegara a pasarle algo malo. Y es alguien crucial para detener la locura que planean desatar Gendo y CL, cosa que parece que sabes, ¿no? Gluenrose. Gluenrose, como se hacía llamar, era la líder de la organización para la que trabajaba Kaji. Fue ella quien le habló sobre las batallas de Shinji contra Sachiel y Chamsel antes de que los reportes llegaran a la tercera rama de NERV. Durante esa conversación lo había incitado para que lo conociera sin decirlo directamente. Kaji creía que Gluenrose estaba interesado en Shinji por su inesperada habilidad para combatir contra los ángeles, pero jamás le pidió que lo investigaran y tampoco le dio la orden de hacerlo a alguien más. ¿O te refieres a aquella mujer de cabello morado que estás pretendiendo o a la pequeña alemana gruñona que solía estar bajo tu cargo?, preguntó Gluenrose. Lo bien informada que estaba Gluenrose era algo que asustaba a Kaji. Sabía que conocía a Asuka, pero nunca habló a nadie de su organización acerca de su relación con Misato. Me corrijo, 2 personas lo echarían mucho de menos, repuso Kaji. Gluenrose dejó escapar un breve suspiro, el cual estaba cargado de varias emociones. Más te vale tener un buen plan. Ingresar al dogma central sin que te acribille la sección 2. Gluenrose volvió a su tono serio. Estarán muy ocupados buscándome a mí y a los demás en los puntos de salida de Tokio. 3. Nunca esperarán que me infiltre en el dogma central una vez más, repuso Kaji. Es una locura apostarle todo a una suposición. Supongo que es algo que Misato me contagió, dijo Kaji, sonriendo ligeramente. Por desgracia para los dos me gustan las locuras. Haré que mantengan seguro tu punto de extracción tanto como sea posible, pero si las cosas se tornan demasiado peligrosas para los hombres apostados ahí, daré la orden de retirada, y tendrás que salir de Tokio. 3. Por tus propios medios, gracias. Gluenrose no se tomó la molestia de despedirse antes de colgar. Con cada segundo que pasaba, se hacía más probable que la sección 2 interceptara la llamada y que eventualmente rastrearan la localización de ambos. Para cuando lo hizo, Kaji ya había empacado todo lo que necesitaba. Removió la pila del celular y lo guardó para deshacerse apropiadamente de él más tarde. Que Gluenrose destinara tantos de sus recursos a la recuperación de Shinji le hacía sospechar acerca del conocimiento que poseía de este.
Archivó esos pensamientos para más tarde y prosiguió con su camino. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Minutos más tarde, Dogma Central, en una de sus varias cafeterías. Misato y Asuka acababan de tomar asiento en una mesa vacía. Ambas habían pedido arroz, pescado y algo de ensalada. Parece que no somos las únicas muertas de cansancio, comentó Asuka mientras observaba de reojo a las demás personas que había en la cafetería, las cuales en su mayoría eran miembros del personal que se encargaban de darle mantenimiento a las unidades Evangelion. El comandante puso a todos los técnicos encargados de los EVAs en turnos dobles. Es la primera vez que estamos lidiando con la contaminación de un EVA. Mintió Misato. Era verdad que Gendo estaba llevando al límite a los técnicos, pero desconocía el verdadero motivo. Lo que dijo antes era únicamente una especulación. ¿Qué pasó? Oh, es verdad, no sabes de los detalles de la batalla. El brazo izquierdo de la unidad 00 fue contaminado por el ángel, pero fue separado del resto de su cuerpo antes de que alcanzara alguno de los sistemas críticos. Hablando de eso, Rei no sufrió ninguna lesión permanente a causa de ese evento. Eso es bueno, dijo Asuka, su tono era neutro, por lo que Misato no pudo decir si estaba aliviada al escucharlo o si era apática. Debería de dejar de buscar problemas donde no los hay, pensó Misato. En este momento en particular, Asuka está escuchando atentamente el informe de la batalla como un soldado, alguien que debe saber cómo mantener bajo control sus emociones. ¿Qué ocurrió después?, preguntó Asuka tras que Misato se quedara en silencio por haber estado sumida en sus pensamientos durante varios segundos. Después de que Rei quedara fuera de la batalla, el EVA 03 se enfrentó al EVA 01. ¿Recuerdas algo de eso?, cuestionó Misato. Perdí el conocimiento poco después de que me ordenaste accionar la desconexión de emergencia. Recobré la consciencia parcialmente cuando el ángel se enfrentaba a Rei. Volví a estar en mis 5 sentidos poco después de que el ángel entablara combate con Shinji. Por cierto, ¿cómo fue que me rescató? Ritsuko le habló a Shinji-kun acerca de una carga de gas localizada en el fondo de la ranura donde descansa el entry plug, la cual tenía la fuerza suficiente para liberarlo. Rei, cuyo EVA aún estaba operativo, se acercó sigilosamente al ángel, lo derribó y lo retuvo mientras Shinji-kun daba el golpe. Misato deliberadamente ocultó la información acerca de la insistencia de Gendo para que Shinji destruyera al ángel a como de lugar, ya que sabía que Asuka no lo tomaría bien, además de lo riesgoso que en verdad fue la operación de rescate, aunque creía que ella se hacía una idea. Ya veo, dijo Asuka. No te olvides de darles las gracias más tarde, comentó Misato, quien esperaba un bufido molesto en respuesta, el cual nunca llegó. Volvió su mirada hacia Asuka, viendo que lucía pensativa. ¿Qué pasó con la unidad 03? Preguntó Asuka. Se ha establecido un lugar de almacenamiento temporal cerca de donde quedó luego de la batalla, ya que la base de Matsushiro fue destruida. Quieren hacerle algunas pruebas para verificar que cualquier remanente del ángel haya sido eliminado antes de trasladarlo al dogma central, respondió Misato. ¿Quieren que esa cosa vuelva a estar operativa?, preguntó Asuka, temerosa de que se la volviera a colocar detrás de los controles. Aún no sé qué es lo que quieren hacer específicamente con ella, únicamente sé que eventualmente será trasladada aquí. Pero descuida, no permitiré que ninguno de ustedes tenga que pilotarla, respondió Misato, llena de determinación. Asuka sonrió levemente y asintió. Se puso a pensar en ello y le surgió una duda. ¿Has llegado a esa resolución después de lo ocurrido con el EVA 03 y el ángel? ¿A qué te refieres?, cuestionó Misato, creyendo que sabía que era lo que iba a preguntarle a continuación. Primero nos dijiste que se usaría el dummy plug para la activación de la unidad 03. Después, cerca de medianoche, me llamaste para decirme que el dummy plug resultó inviable y que yo fui elegida para realizar la prueba de activación. En ningún momento de la conversación parecías estar en desacuerdo con la idea. Así que ya ha comenzado a atar los cabos, pensó Misato, deseando haber tenido más tiempo para pensar en qué decirle hasta que decidiera que era un buen momento, pero había ocupado ese tiempo buscando a Shinji. Debería decirle la verdad ahora o... Los pensamientos de Misato fueron interrumpidos por el estridente sonido de la alarma. Atención. Se ha detectado a un ángel a 10 kilómetros de Tokio 3. Al personal de combate, diríjase a sus estaciones, inmediatamente. Que el resto se dirija a los refugios. Repito, dijo una voz femenina con urgencia. Oh, Dios, prácticamente está sobre nosotros, exclamó un artillero que se había incorporado recientemente a NERD. Maldita sea, Jenkins. Menos lloriqueos y más correr hacia el centro de comando, ladró el sargento Johnson. Los demás, no se queden mirando. En marcha ya.
El sargento Johnson y los demás artilleros bajo su mando salieron rumbo al centro de comando. La primera vez en mi vida que no deseo ser salvada por la campana. Pensó Misato. Asuka. Lo sé. Repuso Asuka, levantándose de la mesa. Iré a ponerme detrás de los controles de mi Eva. Ten cuidado ahí afuera. Dijo Misato con evidente preocupación. Asuka le respondió con un asentimiento antes de irse corriendo en dirección de las jaulas de contención. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, en algún lugar del dogma central, Kaagi estaba avanzando cautelosamente a través de la intrincada red de pasillos, elevadores y escaleras mecánicas del dogma central, prestándole mucha atención a todos con los que se encontraba. Hace algún tiempo descubrió que había miembros de la sección 2 entre los diferentes equipos de trabajo, lo que les facilitaría vigilar de forma discreta, ya que no portaban un uniforme que los identificara como personal de seguridad. Se había disfrazado como un miembro del personal de mantenimiento, lo que le permitiría desplazarse por muchas partes del dogma central sin llamar demasiado la atención. Había ocultado su cola de caballo bajo una goura y estaba usando unas gafas de protección, para ocultar algunos de sus rasgos más distintivos lo mejor que podía de forma disimulada. Esto no va a ser fácil, pensó Kaagi, dejando escapar un largo suspiro. Shinji-kun podría estar encerrado en cualquier lugar. Es como buscar una aguja en un pajar. Atención. Se ha detectado a un ángel a 10 kilómetros de Tokio 3. Al personal de combate, diríjase a sus estaciones, inmediatamente. Que el resto se dirija a los refugios. Repito, esto no podría haber ocurrido en un peor momento. Pensó Kaagi, ocultándose en un cuarto de servicio para que las personas que se dirigían hacia los refugios no lo vieran y lo obligaran a seguirlos. Permaneció en completo silencio durante un minuto completo, tratando de pensar en qué lugar Gendo pudo haber encerrado a Shinji. Gendo no pudo haber escogido un peor momento para hacer su movimiento. Los pensamientos de Kaagi fueron interrumpidos cuando todo el dogma central se estremeció. Se sujetó a una estantería para ayudarse a mantener el equilibrio. Varias botellas con productos de limpieza cayeron al suelo. Dios mío, el ángel debe tener una potencia de fuego varias veces superior al quinto ángel, Ramiel, para hacer que el dogma central se sacuda de esta manera. Pensó Kaagi mientras sudor frío le bajaba por la espalda. Tengo que encontrar a Shinji-kun, o este será el final del camino para todos. Kaagi se tomó un segundo para tranquilizarse. Puso su oído contra la puerta para ver si escuchaba pasos cerca. Cuando estuvo seguro que no había nadie, salió del cuarto de servicio y reanudó su búsqueda con todavía más premura. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, en uno de los puestos de vigilancia al norte de Tokio 3. Todos los ángeles que habían aparecido hasta la fecha se habían dirigido a Tokio 3 desde el este y el sur, por lo que los puestos de vigilancia del norte y el oeste nunca habían visto nada de acción. El personal apostado en dichos puestos se había vuelto bastante holgazán debido a eso, por lo que no fue una sorpresa para la sargento Ikoba ver a sus subordinados jugar una partida de póker, dejando sus puestos completamente desatendidos. ¿Qué creen que están haciendo, Yusanous? Ladró Ikoba. Divertirnos un poco. Aquí nunca sucede nada. Respondió el cabo Lobel. Mostró sus cartas, revelando un póker de reinas, 4 reinas, y el resto de jugadores resopló con molestia antes de arrojar sus cartas sin darles la vuelta, señal de que no tenían una mano mejor. Recogió felizmente el pozo, el cual constaba de un puñado de caramelos, los cuales usaban para apostar en vez de dinero, ya que no estaba permitido. Dejen de perder el tiempo y vuelvan a sus estaciones. Ladró Ikoba. Su sien se había hinchado y comenzó a palpitar. Los técnicos sabían que la diversión había llegado a su fin. Comenzaron a recoger las cartas y a guardar los caramelos que les quedaban en sus bolsillos. Lobel, por otro lado, acababa de desenvolver un caramelo de cereza y se lo llevó a la boca. Cabo Lobel, quiero que fije los ojos en la pantalla de su terminal, y no los quite hasta que le diga lo contrario. Ordenó Ikoba. Como si fuera a pasar algo. Dijo Lobel, sentándose de mala gana en su estación. Golpeó los controles con descuido y un radar se proyectó en la pantalla. ¿Lo ve? No hay nada ahí afuera, justo como las otras 1000 veces que revisé. Estaba por marcharse para conseguir algo de beber cuando el haz del radar completó un ciclo, y un enorme punto azul se proyectó en el límite de detección. Casi se atraganta con el caramelo que estaba chupando de la impresión. Lo escupió al suelo y probó con otros sensors para comprobar que el radar no se equivocaba. Oh, no. Dijo Lobel, corriendo hacia la ventana más cercana para comprobar con sus propios ojos lo que los sensors le mostraban. Ikoba fue tras él, y los demás técnicos no tardaron en seguirle. «Dios mío», exclamó Lobel, mirando como el 14º ángel iba directamente hacia su posición.
Ioba salió rápidamente de su asombro y fue a presionar el botón de alarma justo antes de que el puesto de observación y el personal estacionado ahí fueran completamente arrasados por un haz de energía. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, afueras de Tokio, 3. Zeruel, el 14º ángel, había aparecido a unos 10 kilómetros del centro de Tokio, 3. Su apariencia era vagamente humanoide. Su torso era de color negro y blanco, su núcleo se situaba en el centro, brillando de un intenso color rojo escarlata. Sus piernas eran robustas pero cortas. Sus brazos eran planos, como de papel, y tenían una pequeña raja en su extremo, como si fuera la separación entre los dedos índice y pulgar en una mano. Su cara era como una calavera de aspecto deforme, la cual se encontraba más o menos donde debería estar la base del cuello. Estaba levitando unos 50 metros sobre el suelo mientras avanzaba a una velocidad constante que le permitiría llegar a Tokio, 3 en menos de 5 minutos. La imponente figura de Zeruel se alzó sobre las montañas que rodeaban a Tokio, 3, atemorizando a las personas que aún se encontraban en las calles, tratando de llegar a un refugio, siendo la primera vez que un ángel apareció antes de que la evacuación se completara. En vista de que los EVAs aún no estaban listos para ser desplegados, se emitió una orden para ignorar el protocolo, el cual dictaba que las defensas de la ciudad no debían de ser disparadas antes de que toda la población estuviera en los refugios. Sabían que el armamento convencional no sería capaz de dañar en lo más mínimo a Zeruel, pero al menos les conseguiría algo de tiempo, del cual carecían bastante. Una andanada de uvasas de 203 milímetros y misiles tierra-aire fue lanzada en contra de Zeruel. Todos los proyectiles se estrellaron inofensivamente contra su campo AT, consiguiendo únicamente crear una cortina de humo. Los sistemas de defensa dejaron de disparar momentáneamente, ya que estaban a punto de alcanzar una temperatura crítica. 2 destellos de luz brillaron a través de la cortina de humo, cegando momentáneamente a cualquiera quien estuviera mirando. Tan solo un instante después, el humo se dispersó, dándole paso a un haz de energía de color amarillo, el cual impactó directamente contra los sistemas de defensa que acababan de abrir fuego. Una cruz hecha de luz se alzó sobre Tokio, 3 a más de 1 kilómetro de altura desde donde el haz de energía había impactado. Todas las defensas a más de 100 metros a la redonda fueron completamente devastadas y la ciudad entera fue sacudida con una fuerza comparable a la de un terremoto de 7.0 en la escala de Richter. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, Dogma Central, centro de comando. Misato acababa de arribar al centro de comando cuando todo el Dogma Central se sacudió. Logró sujetarse de la silla de Makoto antes de perder el equilibrio. Reporte, gritó Misato, volviendo a erguirse. El impacto destruyó una sección considerable del sistema de defensa. Respondió el teniente Ilouba. El haz de energía ha atravesado 18 de las 22 capas de blindaje que separan al Dogma Central de la superficie. Añadió el teniente Yuga mientras miraba con perplejidad la información que se mostraba en la pantalla de su terminal. ¡Qué poder!, musitó Misato, tragando duro. ¿Cómo va la evacuación de los civiles? Aún está en marcha. Menos de la mitad de la población de Tokio, 3 ya se encuentra en los refugios. Respondió Shigeru. ¿Cómo va la activación de la unidad 02? Preguntó Misato. Los técnicos y la piloto SRY se están apresurando tanto como pueden. Estará en línea en menos de 1 minuto y desplegada en la superficie decía el teniente Yuga hasta que el Dogma Central fue sacudido por otra explosión. No será seguro para Asuka ser desplegada en la superficie, dijo Misato, recordando lo cerca que la unidad 01 estuvo de ser alcanzada por el haz de energía de Ramiel justo cuando la lanzadera que la llevaba alcanzó la superficie. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Makoto. La unidad 02 deberá ser desplegada dentro del Geofran, pero necesitaremos ganar algo de tiempo. Usen las cámaras de la ciudad para analizar las zonas aledañas a los sistemas de defensa y disparen aquellas por las que no haya gente cerca, ordenó Misato tras analizar la proyección del mapa de los sistemas de defensa que se mostraba en la pantalla holográfica. Los 2 disparos de Zeruel habían impactado en las secciones de la ciudad donde se localizaban los sistemas de defensa que le estaban disparando, las cuales se iluminaron de rojo, indicando que habían sido destruidas. A la orden, respondieron los 2. Makoto se dio a la tarea de organizar a los artilleros mientras que Shigeru le transmitía sus nuevas órdenes a Asuka. Los artilleros abrieron fuego, una sección de los sistemas de defensa a la vez. Como Misato había intuido, Zeruel destruyó los emplazamientos de armas que lo estaban atacando, disparándoles un haz de energía. Apenas hay tiempo entre disparo y disparo, musitó Misato mientras sudor frío bajaba por su espalda. Sus disparos no solo eran más poderosos que los de Ramiel, sino que también podía disparar con más frecuencia. ¿Qué más información hemos recabado hasta ahora?
La fuerza de su campo AT es aún mayor que la del quinto ángel. Se necesitaría un disparo con más del doble de poder para atravesarlo. Respondió Makoto. Tiene un ataque a distancia devastador y una defensa impresionante. Además, parece que sus capacidades físicas no se quedan atrás. Pensó Misato, analizando a Zeruel, quien lucía bastante robusto y por ende, con bastante fuerza física. La imagen de la cámara a través de la que estaban observando fue destruida junto con otro emplazamiento de artillería unos segundos más tarde. Los artilleros trataron de ganar el mayor tiempo posible disparando la sección de los sistemas de defensa que se encontraba más alejada de la que Zeruel acababa de destruir para obligarlo a girarse si quería lanzar un contraataque, lo que les permitía ganar unos valiosos segundos. Aunque era una táctica inteligente, todos sabían que no funcionaría para siempre. Al ritmo que iba, Zeruel destruiría todos los sistemas de defensa en menos de un minuto. La unidad 02 ya está siendo transportada a las lanzaderas, anunció Shigeru. Despliéguenla en las afueras del dogma central. Ordenó Misato. ¿Cuál es el estado de la unidad 00? Preguntó Misato. No hubo tiempo de reparar su brazo, pero se hicieron los preparativos. La piloto Ayanami podría sincronizarse con ella sin sufrir dolor. Respondió el teniente Yuga. No puedo enviarla a la batalla en ese estado, pero la necesito como apoyo para neutralizar el campo AT del ángel. ¿Dónde está ahora? Se dirigió a la jaula de contención de la unidad 01. El comandante ordenó que ella intentara sincronizarse con la unidad 01. Respondió Shigeru. Esto profundizó los miedos de Misato. Gendo realmente habrá dado la orden de eliminar a Shinji-kun, pensó Misato. Ahora que se tomaba un momento para analizar el centro de comando, se percató que Gendo, Ritsuko y Maya no estaban presentes. Fuyutsuki se encontraba ocupando el lugar de Gendo. Su expresión normalmente tranquila se había ido y ahora se podía notar que estaba sumamente preocupado, lo que a su vez preocupó más a Misato. Dígales que se apresuren todo lo que puedan, ordenó Misato. A la orden, dijo Makoto. Elouba, enlázame con Asuka, ordenó Misato. Enseguida, el teniente Elouba tecleó a gran velocidad y la imagen de Asuka se proyectó en una ventana holográfica. Asuka, serás desplegada en las afueras del dogma central. Toma todas las armas que creas necesitar y prepárate para atacar al enemigo. Recibido, replicó Asuka con tono firme. ¿Qué hay de los demás? Misato se mordió el labio, llena de frustración y enojo. No era momento para dejar que sus emociones la dominaran. Rei irá a apoyarte enseguida. Shinji, aún no ha sido localizado, respondió Misato. Ya veo. Asuka trataba de sonar calmada, pero la preocupación se filtró a través de sus palabras. Necesito que mantengas tu mente en la batalla, Asuka. Este ángel es el más fuerte al que hemos tenido que enfrentar hasta ahora. Qué alentador, dijo Asuka con sarcasmo. Misato no estaba tratando de darle apoyo moral a Asuka, sino de hacerle saber lo grave que era la situación. Y, a decir verdad, no tenía palabras de aliento que decirle. Asuka dio un largo suspiro después de que la ventana holográfica se hubiera cerrado. Después de haber combatido hombro con sus compañeros en tantas batallas, ahora se sentía repentinamente muy sola. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, jaula de contención de la unidad 01. Tras que Nerk se pusiera bajo alerta, Gendo suspendió los intentos de recobrar el control remoto de la unidad 01 en pro de prepararla para la batalla. Rei estaba en espera de que se le permitiera ingresar al Entriplac para iniciar manualmente el proceso de sincronización. Maya estaba junto a ella, repasando los pasos necesarios para realizar tal acción. Rei en realidad no estaba prestando mucha atención, puesto que ya sabía al derecho y al revés todo lo que Maya le estaba diciendo. Se preguntaba por qué Shinji no estaba ahí. Estaba muy preocupada y molesta de que Misato le haya mentido acerca de la condición de Shinji. Sin embargo, su rostro no reflejaba ninguna emoción, no era el momento. Terminada la explicación de Maya, Rei entró en el Entriplague e inició el proceso de sincronización. Realizó cada paso de manera sumamente meticulosa, siendo observada desde la sala de observación por Ritsuko, Maya, Gendo y el demás personal técnico. Lo único que Rei podía manipular sin sincronizarse con la unidad 01 era el sistema de comunicaciones. Aparte de preparar a Eva para la batalla, Gendo tenía la esperanza de que podrían retomar el control de la unidad 01 si Rei realizaba ciertos cambios una vez que se haya sincronizado con ella. Rei había terminado correctamente todos los pasos, ahora solo quedaba ver si la unidad 01 la aceptaría o la rechazaría. Las paredes del Entriplac brillaron en distintos patrones de diferentes colores, creando una increíble sensación de vértigo, la cual requería de entrenamiento para soportarla, ya que las imágenes se proyectaban directamente en su corteza visual,
razón por la cual no servía de nada cerrar los ojos. De pronto, las paredes se tornaron de color escarlata y Rey comenzó a sentir ganas de vomitar, por lo que se cubrió la boca para evitarlo. Recordaba haber experimentado algunas visiones desagradables cuando se sincronizaba con la unidad 00, en esta ocasión, sin embargo, únicamente sintió un sentimiento de aversión hacia ella, sin nada que le diera una pista de que lo causaba. Es inútil. La unidad 01 me está rechazando, ¿pero por qué?, pensó Rey. Recordó lo fácil e incluso agradable que había sido sincronizarse con la unidad 01 durante la prueba de intercambio. No funcionará, Rey no podrá sincronizarse con la unidad 01. Dijo Ritsuko al verla a través de la ventana holográfica, luchando para mantener su almuerzo dentro de su estómago. Rey, sal del entry plug y prepárate para pilotar el EVA 00. Ordenó Gendo. Rey solo pudo asentir, ya que aún estaba luchando con las arqueidas. Segundos después, la ventana holográfica se cerró. Cuando Rey esté fuera del entry plug, inténtenlo una vez más con el dummy plug. Ordenó Gendo. Sí, comandante. Dijo Maya, más por deber que por convicción. El dummy plug trató de sincronizarse con la unidad 01, pero el resultado fue el mismo que con Rey. Conexión fallida, anunció Maya. Gendo frunció el ceño, sus opciones casi se habían agotado por completo. Dirigió su mirada a Ritsuko, quien estaba tecleando a gran velocidad. ¿Ha terminado de hacer las modificaciones en el dummy plug, DRA Kaji?, preguntó Gendo. He hecho mi mejor intento para usar los datos de sincronización de las batallas pasadas de Shinji-kun para crear una nueva versión del dummy plug basada en su mente, pero los datos no son tan fiables como los que recabamos de Rey. El nivel de raciocinio que podría llegar a alcanzar haría ver al dummy plug basado en Rey como Einstein. Respondió Ritsuko. Solo necesitamos que el dummy plug se sincronice con la unidad 01, lo demás no importa. Tomará un tiempo para que el nuevo programa del dummy plug sea compilado y cargado dentro del entry plug. ¿Cuánto tiempo?, exigió Gendo. 5 minutos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, afueras del dogma central, Asuka había estado llevando varias armas distintas a un sitio un tanto alejado del dogma central para reducir, aunque fuera un poco, la posibilidad de que éste sufriera daños. Usualmente, los analistas y las Magi determinarían qué armas serían más adecuadas para la batalla que se avecinaba, pero, con tan poco tiempo de preparación, no pudieron idear un plan. Por eso Asuka había tomado armas de todo tipo, lanzacohetes, rifles, subfusiles, pistolas y armas cuerpo a cuerpo como hachas de batalla y Sonic Blades. Esistimar Besar, Einebazfe Surhanzu Heiban Undesa y Nitzubrauchen, Eyel es esa y Zubrauchen un Nitzu Heiban. Siempre es mejor tener a la mano un arma y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Asuka recordó las palabras del viejo sargento que fue su instructor cuando era una niña. Era un buen consejo, de los que hacían la diferencia en el campo de batalla. Justo cuando terminó de recordar aquello, hubo una enorme explosión en el techo del Geofran, cuyo brillo equiparaba al del sol. Aquí viene, masculló Asuka, apretando el agarre sobre su rifle paleta y apuntándolo hacia la nube de humo. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, Tokio 3. Zeruel acababa de destruir más del 50% de los sistemas de defensa de Tokio 3. Tras haber lanzado su primer ataque, el cual destruyó 18 de las 22 capas de blindaje del Geofran, bajó la intensidad de los disparos para destruir los emplazamientos de artillería, ya que no veía la necesidad de usar una fracción considerable de su poder para aplastar algo tan insignificante, aunque cada impacto seguía sacudiendo toda la ciudad y destruyendo 2 capas de blindaje. Emitió lo que parecía ser un suspiro de aburrimiento antes de girarse en la dirección del hueco que había abierto con su primer ataque y empezar a volar en su dirección, ignorando por completo la lluvia de uvasas y misiles que iban hacia él. Sus ojos brillaron, y disparó hacia el hueco, destruyendo las 4 capas restantes de blindaje, lo que le dio un pase directo hacia el Geofran. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos después, Geofran. Asuka sintió un escalofrío recorriendo su columna al ver a Zeruel atravesar lo que quedaba del humo de la explosión. Su figura era imponente, más que la de cualquier otro ángel que lo precedió. Su cadavérico rostro evocaba un miedo primitivo en quien lo mirara. Varios de los miembros del personal más débiles de mente se habían orinado del miedo y otros tantos se desmayaron, y eso que se encontraban en la relativa seguridad que ofrecía el dogma central. Nadie podía concebir cómo es que Asuka permanecía frente a él, sin mostrar un ápice de miedo. La respuesta era simple, no lo estaba haciendo. La alemana, como todos los demás, se sentía atemorizada, sentimiento que era magnificado al tener que enfrentarlo sola. Pero tal vez por el entrenamiento que recibió, o quizá por simple orgullo, no se permitió mostrarlo.
No volveré a dejarte sola nunca más. Siempre estaré ahí para ti. Las palabras de Shinji resonaron en la mente de Asuka, y se obligó a apartarlas. No era tiempo para pensar en esas cosas. Prepárate para morir. Rugió Asuka, apretando los dientes con ira. Activó el campo AT de la unidad 02 a máxima potencia para neutralizar el campo AT de Zeruel. Vio una serie de hexágonos formarse delante de Zeruel, los cuales comenzaron a oscilar. La unidad 02 entonces abrió fuego con su rifle paleta hasta agotar su cargador. La munición antiblindaje de 120 mm impactó inofensivamente contra el campo AT de Zeruel. Maldición. ¿Qué tan fuerte es su campo AT? Preguntó Asuka a la nada. Estaba jadeando por el esfuerzo. El sudor de su frente se disolvía en el LCL. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, centro de comando de NERV. La piloto Ayanami no ha sido capaz de sincronizarse con la unidad 01. Pilotará la unidad 00 en su lugar. Anunció Makoto. Maldición. Rei fue incapaz de sincronizarse con la unidad 01, por eso la están poniendo tras los controles del EVA 00. ¿Tendrá algo que ver con el incidente? No, no es momento de pensar en ello. Pensó Misato. ¿Cuánto le tomará estar lista? 1 minuto. Sin un brazo, la unidad 00 no podrá adoptar un rol ofensivo, así que tendrá que servir como apoyo. Pensó Misato. Despliéguenla en el primer subnivel bajo el dogma central para que pueda ayudar a Asuka a neutralizar el campo AT del ángel, sin que se exponga demasiado. Entendido, dijo el teniente Ennouba. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, afueras del dogma central. Asuka, Rei está a punto de ser desplegada para ayudarte a neutralizar el campo AT del ángel. Sin embargo, dependerá de ti derrotarlo, ya que el EVA 00 no está en condiciones óptimas para combatir, dijo Misato. Recibido, replicó Asuka. La unidad 02 descartó el rifle paleta, cuya munición se había agotado, y recogió un par de subfusiles. Zeruel nuevamente pareció emitir un suspiro de aburrimiento, como si estuviera decepcionado de las capacidades ofensivas de la unidad 02. Sus brazos se desdoblaron como si fueran origami, adquiriendo una longitud 4 veces mayor. Asuka se encrespó, sabía que un ataque estaba por venir. La unidad 02 rodó por el suelo para evitar que los brazos de Zeruel, convertidos en algo parecido a un urumi, una espada de origen indio que era una suerte de híbrido entre una espada y un látigo, la dividieran por la mitad. El sonido que producían los brazos de Zeruel al cortar el viento fue suficiente para que Asuka comprendiera que todo habría terminado si era alcanzada por ellos. La unidad 02 escapó del ataque por escasos metros, lo que por la escala se traducía en centímetros, aunque su cable umbilical no corrió con la misma suerte, justo como las armas largas que había traído consigo. Asuka había optado por clavar en el suelo las armas más largas para facilitar su recogida, entre ellas estaban lanzacohetes, rifles de francotirador, hachas de batalla y Sonic Blades. ¡Maldición!, exclamó Asuka mientras hacía que el EVA 02 volviera a ponerse de pie y miraba de reojo la cuenta atrás de 5 minutos. La pérdida de las armas de larga distancia no la preocupaban en lo más mínimo, ya que estaba segura de que no le serían de utilidad. En cambio, perder su suministro de energía y las armas cuerpo a cuerpo sí que fue un duro golpe a sus condiciones tácticas. La pérdida de su fuente de energía externa significaba que no podría proyectar su campo AT a plena potencia sin reducir considerablemente la duración de la energía de respaldo. En cuanto a las armas cuerpo a cuerpo, seguían siendo funcionales, lo único que había ocurrido fue que sus mangous quedaron reducidos a la mitad. Asuka sabía que entre más cerca se encontrara de Zeruel, más fuerte sería la intensidad de su campo AT, lo que compensaría la pérdida de energía, así que tendría que acercarse para poder neutralizarlo. Sin embargo, no estaba segura de ser capaz de poder hacerlo todo sola, por lo que tendría que esperar refuerzos. La unidad 02 aseguró uno de los subfusiles en el lateral de su muslo izquierdo, gracias a una serie de placas electromagnéticas debajo del blindaje de esa área, luego de haber dejado de rodar por el suelo. Asuka había decidido reservar uno de los subfusiles en caso de que pudiera neutralizar el campo AT de Zeruel con la ayuda de Rei, ya que estaba reacia a acercarse al ver lo letales que eran los brazos del ángel. El EVA 02 comenzó a correr en círculos alrededor de Zeruel para volverse un blanco más difícil de alcanzar. Disparaba ráfagas cortas y controladas con el subfusil hacia la cabeza de Zeruel. Asuka sabía que los disparos no le harían nada, su verdadera intención era obstruir su visión con el humo que los disparos generaban al impactar. La unidad 02 corrió, saltó y rodó para eludir los ataques cortantes de Zeruel, evitándolos por un margen casi inexistente. Asuka, Rei está lista para brindarte apoyo, anunció Misato justo cuando Asuka agotó la munición del subfusil. Pues a qué está esperando.
Que empiece a proyectar su campo AT, ya mismo. Gritó Asuka. La unidad 02 se deshizo del subfusil que estaba sosteniendo y tomó el que tenía en reserva. Hexágonos naranias se formaron delante de Zeruel, los cuales comenzaron a oscilar, señal de que Rey había comenzado a proyectar el campo AT de la unidad 00. Asuka se sumó al esfuerzo, proyectando el ahora disminuido campo AT de la unidad 02. La oscilación de los hexágonos naranias que conformaban el campo AT se intensificó hasta el punto que se volvieron difíciles de distinguir. Zeruel, quien se había mantenido imperturbable durante el transcurso de la batalla, pareció fruncir el ceño y enfocarse en aumentar la potencia de su campo AT. «¿Te tengo?», rugió Asuka. El EVA-02 disparó toda la munición del subfusil en contra de Zeruel. Su objetivo era su núcleo, el cual estallaría en 1000 pedazos si recibía un par de disparos bien colocados. Algunos de los proyectiles se estrellaron contra el campo AT de Zeruel, algunos otros, convertidos en metralla tras chocar contra el campo AT, impactaron en su cuerpo. El daño que le causaron esos fragmentos no fue demasiado, pero sí consiguió desconcentrar a Zeruel, lo que provocó que su campo AT se debilitara y que varias balas lo atravesaran. El corazón de Asuka comenzó a latir con fuerza cuando consiguió estabilizar lo suficiente a la unidad 02 como para que los marcadores de la computadora de tiro se colocaran justo sobre el núcleo de Zeruel. Juraría que pudo ver cómo uno de los proyectiles volaba hacia el núcleo de Zeruel, pero justo antes de impactarlo una serie de placas óseas lo cubrieron, evitando que el proyectil lo golpeara. Zeruel rugió de dolor mientras algunos proyectiles lo alcanzaban, pero su postura no flaqueó. Terminado ese ataque, Asuka se dio cuenta de que solo había conseguido hacerlo enojar. «¡Maldición!», exclamó Asuka, viéndose forzada a evadir nuevamente los ataques cortantes de Zeruel, los cuales habían aumentado en intensidad y velocidad. La unidad 02 no sufrió ningún golpe crítico, pero estuvo muy cerca. Uno de los cortes cortó por la mitad su pilón derecho, lo que dejó inutilizable su lanzaespinas. «Genial. Ahora se puso serio», pensó Asuka. Había sentido cómo Zeruel incrementaba la intensidad de su campo AT, ya que aún estaba tratando de neutralizarlo con el campo AT de la unidad 02. Siendo ese el caso, la única opción que le quedaba era acercarse tanto como pudiera para magnificar la interferencia entre sus campos AT, e incluso así no había garantía de que pudiera lograrlo. La unidad 02 siguió corriendo alrededor de Zeruel para eludir sus ataques cortantes, a los cuales había añadido disparos de energía. Habían pasado 2 minutos desde que la unidad 02 perdió su cable umbilical, pero como había proyectado su campo AT para neutralizar el de Zeruel, le restó otro minuto al tiempo que duraría su energía de respaldo, quedándole solo 2 minutos de energía. Era una suerte que Zeruel estuviera buscando un impacto directo, en lugar de apuntar cerca de ella, o la unidad 02 ya hubiera sido volada por los aires. Las sacudidas generadas por las explosiones que seguían a los disparos de energía estuvieron a punto de hacer que perdiera el equilibrio, lo que supondría su final. La unidad 02 se las arregló para volver al sitio donde había dejado varias armas y recuperar una pistola y un hacha de batalla, que ahora más bien era un Tomahawk debido a la longitud de su mango, el cual había sido cortado por el brazo de Zeruel. El tamaño y peso de la cabeza del hacha y la longitud del mango la convertirían en un arma sumamente desbalanceada, pero la fuerza superior de un EVA, en comparación a un humano si fueran del mismo tamaño, lo compensaba y volvía viable su utilización. «Tengo que terminar esto cuanto antes», pensó Asuka. Ir a buscar otro cable umbilical no era una opción, ya que tendría que darle la espalda a Zeruel, lo que la dejaría vulnerable a sus ataques. «Rey, necesito que te acerques al ángel tanto como puedas y comiences a proyectar tu campo AT», ordenó Asuka. «Recibido», respondió Rey. La unidad 02 estuvo eludiendo nuevamente los ataques de Zeruel mientras la unidad 00 se acercaba. «Estoy en mi posición», anunció Rey. «Proyecta tu campo AT a máxima potencia y manténlo tanto como puedas», ordenó Asuka. El campo AT de Zeruel comenzó a oscilar una vez más y Asuka se preparó para hacer su último movimiento. Puso a la unidad 02 en máxima potencia y proyectó su campo AT, lo que la dejó con 30 segundos de energía. El EVA 02 cargó hacia adelante, apretando el agarre sobre el hacha de batalla y la pistola. Zeruel trató de cortarla con sus brazos, pero la unidad 02 se agachó en el último momento. Mientras patinaba por el suelo, la unidad 02 abrió fuego con la pistola, dejando varios agujeros en sus brazos. Zeruel rugió e intentó golpear al EVA 02 con un rayo de energía, pero logró evadirlo por un ajustado margen. Asuka decidió reservar un par de balas en caso de que el campo AT de Zeruel cayera antes de estar en rango para emplear el hacha de batalla. Los brazos de Zeruel tejían una compleja tela de ángulos y cavas.
La unidad 02, gracias a sus precisos cambios de peso y postura, podía eludirlos por un margen extremadamente ajustado. Mientras la unidad 02 seguía avanzando, Asuka se dio cuenta de que el campo AT de Zeruel no cedería al menos de que estuviera lo suficientemente cerca como para darle un golpe. Aumentó la velocidad y siguió adelante con su carrera. La unidad 02 eludió un golpe que pudo haberla decapitado, aunque eso le costó perder la mitad de su pilón izquierdo junto con su cuchillo progresivo. Sin embargo, eso no le preocupó en lo más mínimo a Asuka, ya que seguía teniendo el hacha de batalla en su mano derecha. «Ya te tengo», exclamó Asuka, apretando el agarre sobre los controles de su EVA. La unidad 02 se posicionó a la izquierda de Zeruel y le propinó varios cortes con el hacha de batalla, algunos en sus castaadous y otros más en su espalda. Mientras cortaba con su hacha, disparó las balas que le quedaban hacia el núcleo, pero ninguna dio en el blanco. Zeruel rugió de dolor e intentó tomar represalias, pero la unidad 02 logró evadir sus ataques y seguir atacándolo. «Muérete de una maldita vez», gritó Asuka, aumentando la ferocidad de sus ataques. De pronto, vio de reojo como el brazo derecho de Zeruel se combaba de una forma antinatural en su dirección, y entonces supo que había cometido un error. Asuka se había acostumbrado demasiado a pelear en compañía de Rei y Shinji, sobre todo con este último, por lo que inconscientemente había trazado su plan de ataque teniendo en mente que Shinji estaría respaldándola. Con él atacando a Zeruel desde su flanco derecho, manteniendo su otro brazo ocupado, el repentino ataque que lanzó nunca se hubiera dado o al menos le habría advertido a tiempo. La unidad 02 saltó hacia atrás en el último segundo, lo que le permitió evitar que el ataque de Zeruel la dividiera por la mitad, pero perdió ambas piernas de la rodilla hacia abajo. «¡Maldición!», gritó Asuka mientras luchaba contra el dolor e intentaba hacer que la unidad 02 se girara para encarar nuevamente a Zeruel aunque sea para defenderse de su próximo ataque. Zeruel apuntó su brazo en dirección a la cabeza de la unidad 02 e instantes después estiró a vela Kirats vertiginosas hacia la unidad 02. Asuka consiguió que la unidad 02 moviera su cabeza hacia un lado para evitar que fuera decapitada. Aunque su cabeza permaneció en su lugar, el ataque le cortó la yugular, cosa que hubiera resultado fatal para Asuka de no ser porque la energía de respaldo se agotó un instante antes, rompiendo la conexión neural y salvándole la vida. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, centro de comando. «Asuka», gritó Misato, grito que desgarró el corazón de quienes lo escucharon. Ese no era el grito de un oficial preocupado por sus subordinados, sino el grito de una madre que acaba de perder a un hijo. «¿Cuál es su estado? ¿Sigue con vida?», preguntó Misato, su voz quebrada. Algunas lágrimas rodaron por sus mejillas. Makoto tecleó más rápido que nunca y se alegró mucho al ver la información que se mostraba en la pantalla de su terminal. «Está viva y sus signos vitales son relativamente normales». La energía de respaldo de su EVA debió terminarse antes de ser alcanzada por el ataque. Repuso Makoto. «Gracias a Dios». Misato dio un largo suspiro de alivio, mismo que no duró mucho. Zeruel aún debía ser derrotado y acababa de perder a uno de los dos únicos EVAs que estaban intactos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, afueras del dogma central, Zeruel se apoyó sobre su rodilla derecha mientras jadeaba. Sangre salía a borbotones de las heridas que Asuka le infligió. Perdió el interés en seguir atacando porque la unidad 02 no volvió a levantarse después de su ataque o quizá estaba demasiado agotado como para tomar represalias. Fuera como fuese, Asuka estaba a salvo, al menos por el momento. Dentro del entry plug de la unidad 02, bañada por las luces de emergencia, las cuales eran de un tenue color rojo, se encontraba Asuka, quien aún seguía sujetando los controles, con la mirada gacha. «No volveré a dejarte sola nunca más. Siempre estaré ahí para ti». Las palabras que Shinji le había dicho ayer reverberaban una y otra vez en su cabeza. «Mentiras. Mentiras. Esas palabras no son más que mentiras», gritó Asuka. Lágrimas de amargura y traición brotaban de sus ojos azules y se perdían en el LCL. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, centro de comando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó un técnico al azar, quien claramente había entrado en pánico. «Disparen las defensas interiores del Geofran. El ángel parece estar debilitado. Tal vez algunos disparos bien colocados podrían acabar con él», ordenó Misato. «A la orden, mayor Kasuragi», corearon los artilleros. Fuyutsuki solo estaba observando la pantalla holográfica mientras sudor frío bajaba por su rostro. «Esto no es ningún plan, Ikari, simplemente has perdido la cabeza», pensó Fuyutsuki. Sacó de su bolsillo su celular y se quedó mirándolo por un momento, sopesando las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. «Ya no planeo seguir siendo tu cómplice, Ikari.
Si he de morir de una forma espantosa en mi intento de redimirme, que así sea. Pensó Fuyutsuki, comenzando a teclear en su celular. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, en algún lugar del dogma central, Kaagi maldijo mientras se apoyaba en sus radilas y jadeaba con cansancio. Ya había buscado en cada uno de los sitios que creía más probables en los que pudiera encontrarse Shinji, pero no había encontrado nada. Era la única persona que estaba corriendo por los pasillos, seguramente hayan notado y algunos agentes de la sección 2 ya deberían estarse movilizando para acabar con él. Te he fallado, Misato. Le he fallado a toda la humanidad, pensó Kaagi, resignándose a que todo había terminado. Se apoyó contra una pared, sentándose a descansar. Estaba por encender un cigarrillo cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Se debatió por un momento si debía abrirlo, ya que eso podría comprometer su dispositivo, pero al final solo se encogió de hombros. ¿Qué más da?, pensó Kaagi, abriendo el mensaje. Shinji-kun se encuentra en el primer y único subnivel del bloque de celdas, en la celda número 6. Puedes acceder a él desde el elevador que da al bloque de celdas estándar. ¿Quién diablos envió este mensaje?, Kaagi preguntó en voz alta. Sus aliados también le enviaban información a través de mensajes de texto provenientes de números desconocidos, sin embargo, nadie los firmaba y tampoco conocía a nadie que respondiera a la inicial F. No pierdo nada con intentarlo, musitó Kaagi, recobrando un poco las esperanzas. Se dirigió a toda velocidad hacia el bloque de celdas, lugar que no estaba muy lejos de su posición actual. Kaagi llegó al elevador en cuestión, desmontó el tablero de botones y conectó un dispositivo especial en la terminal de servicio. El aparato en cuestión servía para analizar si estaban programados más pisos a los que se podía acceder presionando uno de los botones del tablero, algo bastante habitual en el dogma central. Pasados unos segundos, el aparato emitió una serie de pitidos, indicando que había encontrado algo. En la pequeña pantalla LCD se desplegó una lista con un único elemento. Oprimió un botón y el ascensor comenzó a descender. Se terminaron las sutilezas, pensó Kaagi, sacando su pistola, la cual había escondido en el overol que estaba usando, en caso de que hubiera un agente de la sección 2 custodiando el lugar. Tomó cobertura en una de las esquinas de la puerta del elevador y se preparó para su apertura. Lentamente asomó la cabeza, encontrándose con un pasillo idéntico al del bloque de celdas que se encontraban un nivel más arriba, sin nadie custodiándolo. Esto es demasiado conveniente, pensó Kaagi, acercándose con cautela hacia la puerta de la celda número 6. Abrió la mirilla corrediza de la puerta, y vio que efectivamente Shinji se encontraba dentro. Shinji aún estaba luchando para zafarse de las esposas y el grillete que tenía en el tobillo. Shinji-kun, gritó Kaagi para llamarlo. Kaagi, sácame de aquí. Debo ir a ayudar a las chicas, gritó Shinji. Estoy en ello, repuso Kaagi. Puso un dispositivo sobre la cerradura electrónica, el cual probó miles de combinaciones hasta dar con la que abría la puerta. Entró a la celda y procedió a liberar a Shinji de las esposas y el grillete que lo ataba a la cama. De inmediato notó que Shinji se había lastimado las muñecas tratando de liberarse. Las esposas le habían rozado la piel hasta el punto en el que comenzó a sangrar y la parte del placsut que cubría sus manos estaba tirada en el suelo. Lo mismo pasaba con su tobillo, aunque la parte del placsut que cubría su pie aún permanecía en su lugar gracias a un pequeño trozo del material con que estaba hecho. Dichas heridas lucían peor de lo que en verdad eran. La movilidad de sus manos y tobillo no se vio comprometida y no había perdido una cantidad considerable de sangre. Sin embargo, de todas formas, no tenían tiempo de tratarlas, y, aunque lo tuvieran, Shinji no iba a quedarse ahí mientras Asuka y Rei seguían peleando solas. Sin decirse nada, Shinji y Kaagi se pusieron en marcha hacia la jaula de contención de la unidad 01. ¿Cómo va la batalla?, preguntó Shinji mientras subían en el elevador. Me temo que no lo sé. No he traído nada con lo que escuchar el tráfico de radio, repuso Kaagi. Ojalá que Asuka y Rei se encuentren bien, pensó Shinji. Kaagi pudo notar que Shinji lucía sumamente preocupado. Podía deducir que algo muy malo sucedió en esta batalla en particular. Decidió que lo mejor sería no preguntar, ya que no quería presionarlo de más y tampoco era como que pudiera ayudarlo en el combate. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, jaula de contención de la unidad 01. El nuevo sistema del Dummy Plug está cargado y listo, anunció Ritsuko, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la manga de su bata de laboratorio. Los vendajes de su cabeza tenían una pequeña mancha de sangre. Proceda, ordenó Gendo. Ritsuko envió la orden y el Dummy Plug inició la secuencia de sincronización. Todos aguardaron en silencio. El personal ahí presente ya estaba al tanto de la derrota de Asuka.
Si esto no funcionaba, todo habría terminado. Todos contuvieron la respiración mientras el Dummy Plug intentaba sincronizarse con la unidad 01. Gendo sonrió ampliamente cuando vio que los ojos del EVA 01 comenzaron a brillar de color blanco. Funciona, decía Ritsuko hasta que los sistemas comenzaron a detectar lecturas anómalas. El lugar se estremeció a causa de que la unidad 01 se había movido un poco y después emitió un gruñido molesto que asustó a todo el personal. Segundos después, se mostraron cientos de mensajes de error y los ojos del EVA 01 se apagaron. No puede ser, Yui ya ha despertado. Sabe que el Dummy Plug basado en Shinji no es él en realidad. Pensó Ritsuko antes de ver a través de la ventana holográfica que la computadora que se encontraba en la parte superior del asiento del Entry Plug, donde se alojaba el sistema del Dummy Plug, comenzó a echar chispas hasta que se escuchó una pequeña explosión y después se perdió la conexión. La computadora del Dummy Plug está frita, dijo Ritsuko, tratando de restablecer la conexión con el Dummy Plug, pero sabía que no serviría. Oh, no. Estamos perdidos, dijo uno de los técnicos, llorando. La histeria no tardó mucho en propagarse entre todos los ahí presentes. Muchos comenzaron a hacer plegarias, otros escaparon en busca de refugio, otros intentaron llamar a sus seres queridos y algunos perdieron completamente la cabeza. Entre todo ese caos, Gendo había abandonado la sala de observación y caminado por la pasarela hasta quedar frente a la cabeza de la unidad 01. ¿Y por qué estás rechazándome?, preguntó Gendo, extendiendo su mano para tocar la cabeza de la unidad 01. Nada más posar su mano por un instante, sintió una descarga de electricidad de gran fuerza, la cual incluso lo lanzó hacia atrás hasta chocar con la barandilla de seguridad. Atención. Prepárense para el impacto. La unidad 00 está realizando un ataque kamikaze contra el Ángel, llevando una bomba N2. Gendo no le tomó la más mínima importancia al hecho de que Rei planeaba inmolarse para destruir al Ángel. Solo se aferró a la barandilla de seguridad para resistir el impacto. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, Rei acababa de recibir el anuncio de que la unidad 02 había quedado incapacitada. Esto es malo. Soy la última defensa del dogma central, pero no estoy en condiciones de pelear efectivamente, pensó Rei, mirando hacia el brazo faltante de su EVA. Dio un largo suspiro de resignación. Si es para proteger a Shinji-kun, no tengo problema en sacrificarme, pensó Rei, siendo esa su única motivación para hacer lo que tenía planeado. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza la programación que Gendo se había esforzado tanto por arraigar en lo más profundo de su psique. Aunque mi cuerpo sea destruido hasta su último átomo, mis recuerdos y mis sentimientos por Shinji-kun serán legados a la próxima Rei, pensó Rei, dirigiéndose hacia donde sabía que se hallaba una de las muchas bombas N2 que formaban parte del sistema de autodestrucción del dogma central. La desmontó con cuidado y se dirigió hacia la lanzadera más próxima para alcanzar la superficie. Una vez fuera, cargó contra Zeruel, quien aún se estaba recuperando de las heridas que le infligió Asuka. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, centro de comando. La unidad 00 ha salido a la superficie y se está dirigiendo hacia el Ángel, anunció Makoto. ¿Qué pretende?, pensó Misato. Alto al fuego. Enlácenme con Rei. A la orden, dijeron los tenientes Yuga y Eilouba. Los sistemas de defensa dejaron de disparar y la imagen de Rei se proyectó en una pequeña ventana holográfica. ¿Qué crees que estás haciendo, Rei?, preguntó Misato. Estoy terminando esta lucha, respondió Rei. ¿Qué estás? Mayor Kasuragi, la unidad 00 está cargando una bomba N2, dijo el teniente Enmouba, en un tono urgente. ¿Qué? Rei te ordenó que, decía Misato. Debo hacer esto. El tono de Rei decía que nada la iba a disuadir de seguir adelante. Maldita sea. Pongan sobre alerta de impacto a toda la base, ordenó Misato. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. De regreso al combate. Zeruel aún estaba de radilas cuando se percató que la unidad 00 estaba cargando contra él. Sus heridas ya habían sanado en un 40%, por lo que sus capacidades de combate no estaban en el punto más alto. Sin embargo, no se iba a quedar sin hacer nada mientras era atacado. Se forzó a levantarse y una vez más desplegó sus brazos para cortar a la amenaza entrante en varios pedazos. La unidad 00 logró eludir varios de los ataques de Zeruel, llevando consigo la bomba N2 como si fuera un balón de fútbol americano. Zeruel lanzó un corte dirigido a las piernas de la unidad 00, lo que la obligó a dar un salto alto para esquivarlo, siendo este el resultado que esperaba. Cargó un rayo de energía y lo disparó mientras el EVA 00 estaba en el aire, sin posibilidades de esquivarlo. El instinto de autoconservación de Rei se activó. Soltó la bomba N2 y se enfocó en proyectar el campo AT de su EVA al máximo.
Si el haz de energía provocaba la detonación de la bomba N2, era seguro que le arrancaría su otro brazo, dejándola sin ninguna posibilidad ofensiva. Vivir para seguir peleando otro día, pensó Rey. Pero es posible que ya no haya otro día. El haz de energía golpeó a la unidad 00, causando una explosión que la envió al otro lado del Geofran. La explosión había destruido gran parte del blindaje del pecho de la unidad 00, además de causarle quemaduras de segundo grado en esa área. Debo levantarme y luchar. Debo levantarme y luchar por Shinji-kun, pensó Rei, tratando de no perder la conciencia, pero no pasó mucho para que sucediera. Almohadilla, almohadilla, almohadilla en ese momento, centro de comando. Rei, gritó Misato. ¿Cuál es su estado? Signos vitales estables, solo perdió la conciencia. Respondió Makoto. ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Preguntó un artillero. Seguir combatiendo. Sigan disparando los sistemas de defensa, ordenó Misato. Aún no se ha dado cuenta que no le hacen nada a esa cosa, replicó el artillero. Cabo, guarde silencio y cumpla las órdenes, dijo un sargento. Shinji-kun, eres nuestra última esperanza. Por favor, Kaji, encuéntralo y tráelo, pensó Misato, sujetando la cruz de plata que le había dado su padre. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, en alguna parte del dogma central, Shinji ignoró por completo la advertencia de sujetarse a algo ahora que Rei iba a inmolarse contra Zeruel. De hecho, eso lo hizo correr más rápido. Kaji siguió su ejemplo, y ambos siguieron corriendo sin que nada los detuviera. Shinji-kun, ha llegado el momento de separarnos. Ahora soy una persona non grata para NERV. Si algún miembro de la sección 2 me ve, tratará de matarme. Debo pasar a la clandestinidad por algún tiempo. Dejo el resto en tus manos. Sé que podrás lograrlo, dijo Kaji mientras corrían. Gracias por toda tu ayuda, Kaji, respondió Shinji. Shinji y Kaji partieron caminos. Shinji continuó su avance hacia la jaula de contención de la unidad 01, mientras que Kaji se dirigió a su vehículo de escape. Debido al ataque de Zeruel, era posible que los miembros de la organización para la que trabajaba lo hubieran dejado atrás, forzándolo a encontrar su propia ruta de escape de la ciudad. Shinji ingresó a la jaula de contención de la unidad 01 sin mayores incidentes. Pasó entre varios técnicos que habían perdido la cabeza y estaban balbuceando incoherencias y otros pocos que lo reconocieron y se apartaron para dejarlo pasar. No pasó mucho para que la noticia de su llegada fuera de boca en boca hasta la sala de observación, donde se procedió a avisar al centro de comando. Había unos cuantos técnicos en las pasarelas, quienes todavía eran ajenos a la presencia de Shinji. Despejen la jaula de contención. Ya mismo, ordenó Shinji, sonando sorprendentemente autoritario. Ninguno de los técnicos lo cuestionó y simplemente salieron del lugar. Gendo estaba ajeno a todo lo que ocurría, su mirada estaba perdida en los ojos de la unidad 01. El sonido de Shinji acercándose a él a toda velocidad lo sacó de su estupor. Fuera de mi camino, gritó Shinji, tacleando a Gendo para apartarlo de su camino. Si bien Gendo era considerablemente más grande que Shinji, una tacleada con esa velocidad consiguió derribarlo sin muchos problemas. Gendo se golpeó con fuerza en la barandilla de seguridad. Fue una suerte que estuviera algo alejado de la misma, o la fuerza de la tacleada que Shinji le propinó lo hubiera hecho pivotar sobre la barandilla, lo que lo habría arrojado a la piscina de refrigerante donde se mantenía almacenada a la unidad 01. Se quedó tendido ahí por un momento, el golpe lo dejó un poco desorientado. Vio a Shinji ingresando al entry-plug, sin poder ni querer hacer nada para evitarlo. Por mucho que lo carcomiera, necesitaba que Shinji pilotara la unidad 01. Volvió a ponerse en pie y se fue de la jaula de contención como el resto del personal. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, centro de comando. La noticia de la reaparición de Shinji volvió a animar al personal, todavía tenían una esperanza a la que aferrarse. Sin embargo, esa sensación duró poco cuando otra explosión hizo que el dogma central se sacudiera otra vez. Reporte, ordenó Misato. El ángel ha comenzado a atacar el dogma central. Ha destruido 10 de las 30 capas de blindaje, informó el teniente Yuga. Que todos los sistemas de defensa abran fuego. Necesitamos darle todo el tiempo que podamos a Shinji-kun, ordenó Misato. A la orden, corearon todos los artilleros. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos antes, afuera del dogma central, Zeruel se había recuperado en un 60% de las heridas que le infligió Asuka. Luego de que Rei fuera mandada a volar por uno de sus rayos de energía, se había centrado en regenerar sus heridas mientras duró el momentáneo cese al fuego. Creyendo que estaba en condiciones de lidiar con otra plaga si llegaba a atacarlo, se había apresurado a atacar el dogma central antes de que sus heridas sanaran por completo, para así concretar su plan de liberar a su progenitor, Adán.
el primer ángel. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos después, centro de comando. Otra explosión acababa de sacudir el dogma central. Se acabó. El ángel ha destruido todas las capas de blindaje y ha comenzado a descender por el eje central, anunció el teniente Ennouba. ¿Y hacia dónde se dirige?, preguntó Misato, aunque creía saber la respuesta. Creía que se dirigía hacia el dogma terminal, donde se encontraba crucificado Adán. Desconocía que en realidad se trataba de Lilith, la progenitora de la humanidad. Se dirige hacia nosotros, exclamó Makoto. Quedé. Todos, evacúen el dogma central, ordenó Misato. A todo el personal, evacúen el dogma central. Repito, decía Makoto a través del sistema de altoparlantes hasta que el centro de comando se quedó sin energía. De pronto, la pared detrás de la pantalla holográfica comenzó a agrietarse y, unos segundos después, Zeruel atravesó dicha pared y avanzó pesadamente hacia donde estaban los oficiales de alto rango. Aún no estaba totalmente recuperado. Sangre seguía saliendo de los cortes en su cuerpo, los cuales estaban en proceso de curarse. Todos perdieron el poco autocontrol que aún tenían, y empezaron a correr por sus vidas, salvo por Misato, Makoto y Shigeru. Si bien ambos tenientes se levantaron de sus asientos, no se atrevieron a dejar su lugar al lado de Misato, quien era la única que aún se mantenía firme. Misato estaba sosteniendo firmemente la cruz de plata que su padre le había dado mientras Zeruel se acercaba a ella. Estaba mostrándole sus dientes, los cuales estaban sumamente apretados, en un acto reflejo de intimidación propio de los primates y de muchas otras especies, mismo que con el paso del tiempo se transformó en un signo de felicidad y no de agresión. Los ojos de Zeruel comenzaron a brillar, señal de que estaba por disparar un rayo de energía. Antes de que pudiera hacerlo, la unidad 01 atravesó la pared adyacente y le propinó un golpe en el rostro a Zeruel, el cual lo obligó a cancelar su disparo. La unidad 01 tomó a Zeruel y lo arrastró lejos del centro de comando, hacia donde estaban las lanzaderas de los Evas, atravesando varias paredes en el proceso. Shinji sabía que tenía que llevar fuera del dogma central a Zeruel, ya que si explotaba en su interior mataría a los muchos miembros del personal que aún estaban ahí. Misato salió del shock causado por su encuentro cercano con la muerte, y volvió a organizar a los técnicos y artilleros bajo su mando. Todos, al centro de comando secundario. Esto aún no termina. Shinji-kun aún necesita nuestra ayuda, ordenó Misato. A la orden. Corearon todos los ahí presentes. La unidad 01 golpeó, pateó y empujó a Zeruel hasta las lanzaderas de los Evas, sin darle la oportunidad de contraatacar. Las heridas que le había provocado Asuka jugaron un papel clave, ya que redujeron sus capacidades físicas enormemente. Shinji fue capaz de llevar a Zeruel hasta las lanzaderas de los Evas sin mayores problemas. Sabiendo lo potentes que eran sus disparos y lo engañosamente rápido que podía ser Zeruel, logró evitar que éste le arrancara el brazo a la unidad 01. La unidad 01 golpeó el rostro de Zeruel en contra de los rieles de la lanzadera y lo sostuvo para que no se moviera con su mano derecha, mientras que con su mano izquierda accionaba manualmente la lanzadera número 5, la cual daba hacia el interior del Geofran. Chispas salieron volando del rostro de Zeruel mientras la lanzadera lo impulsaban a él y a la unidad 01 hacia arriba a más de 100 km por hora. Como ni la unidad 01 ni Zeruel estaban asegurados a la lanzadera, ambos salieron volando una vez que alcanzó el interior del Geofran. Mientras estaban en el aire, Shinji pudo apreciar a la unidad 02, la cual estaba tendida en un charco de su propia sangre. A lo lejos, cerca del borde del Geofran, vio a la unidad 00. La armadura de su pecho estaba completamente destrozada. De pronto, sintió una oleada de ira recorriéndolo. A su mente vinieron las imágenes de la unidad 02 decapitada y con los brazos amputados y la unidad 00 en un estado muy similar al que se encontraba actualmente. Les fallé. Le fallé a Misato. Le fallé a Rei. Y le fallé a Asuka. No cumplí mi palabra, no estuve ahí cuando más me necesitó. Pensó Shinji, sus lágrimas de preocupación, frustración e ira se disolvían en el LCL. Todo esto es culpa de mi padre. Yo no le fallé a Asuka. Fue él quien me impidió ir a ayudarla. Y tú, malnacido, te atreviste a dañarla. Te mataré, gritó Shinji. Se había cansado de culparse por todo. No tenía por qué cargar con la culpa de todo. Convirtió su autodesprecio en ira, la cual estaba dirigida hacia su padre y Zeruel. De pronto, se vio transportado dentro de lo que parecía ser un océano de LCL, a juzgar por el color naranja del líquido que lo rodeaba y el hecho de que podía respirar sin dificultad. ¿Qué diablos?, decía Shinji hasta que sintió que era arrastrado hacia el oscuro fondo por una fuerza invisible. Shinji-kun, gritó una voz femenina a la distancia. Shinji volteó hacia arriba y vio a quien identificó como su madre, Yui, en la superficie del LCL.
Un recuerdo asaltó su mente, fugaz como un rayo. Esta era la misma sensación que experimentó cuando la Unidad 01 lo absorbió. En aquel entonces, había aceptado el abrazo de la oscuridad. Pensaba que dicha oscuridad eran los instintos más básicos de Adán. Recordemos que Shinji desconoce que la Unidad 01 es un clon de Lilith y no uno de Adán. La oscuridad emanaba calma, como si le estuviera prometiendo que su sufrimiento se terminaría si se sumergía por completo en ella. No pienso volver a huir. Asuka, Rei y Misato me necesitan, gritó Shinji, comenzando a nadar hacia la superficie. La oscuridad tiró de él con más fuerza, pero Shinji no se dejó vencer. Siguió avanzando, pero, a pesar de toda su determinación, se estaba cansando y de pronto el aire comenzó a faltarle. Estaba a unos escasos centímetros de la superficie cuando sus fuerzas finalmente se agotaron, y la oscuridad comenzó a jalarlo hacia el fondo. Antes de que se alejara demasiado de la superficie, Yui lo sujetó por los brazos y lo sacó a la superficie. Shinji tomó una larga bocanada de aire cuando sintió que salió a la superficie. Cuando abrió los ojos, no se encontraba flotando de alguna manera sobre el océano de LCL como había supuesto, sino que se encontraba a la sombra de un cerezo, que estaba sobre una pequeña colina cubierta de verde césped. Atada al tronco del cerezo se encontraba Yui, con la diferencia de que ahora sus manos estaban libres, habiendo roto la cadena que sujetaba su brazo izquierdo. Su piel aún lucía quemaduras de segundo grado. «Mamá», musitó Shinji, tratando de acercarse a ella. Yui halló las fuerzas para sonreírle a su hijo, a pesar del estado en que se encontraba. «Estoy muy orgullosa de la persona en la que te has convertido, Shinji-kun», dijo Yui. «Mamá». Shinji trató de correr hacia ella, pero parecía que estaba corriendo en la dirección contraria, ya que se alejaba más y más con cada paso que daba. De pronto, Shinji regresó al entriplac de la Unidad 01. Aún se encontraba en caída libre junto a Zeruel. La ira de Shinji volvió al ver a Zeruel, pero se obligó a tranquilizarse. La Unidad 01 sujetó a Zeruel de tal modo que él recibiría la mayor parte del daño de la caída. Zeruel golpeó el suelo con una enorme fuerza, creando un cráter a su alrededor. La Unidad 01 se posicionó sobre él, inmovilizándolo. En su otra vida, Shinji había atacado a Zeruel únicamente con el objetivo de hacerlo sufrir por dañar a Asuka y a Rei. Debido a su imprudente forma de actuar, la energía de reserva de la Unidad 01 se agotó, lo que permitió que Zeruel hubiera ganado la batalla de no ser porque el EVA 01 entró en modo Berserker. En esta ocasión no iba a cometer ese mismo error. La Unidad 01 sacó su cuchillo progresivo de su pilón izquierdo y se dispuso a apuñalar el núcleo de Zeruel, quien respondió desplegando una serie de placas óseas sobre él mismo. «Eso no me va a detener», gritó Shinji, haciendo que la Unidad 01 aumentara la fuerza de su ataque. Las placas óseas comenzaron a agrietarse, y una luz carmesí comenzó a salir de las grietas. Zeruel trató desesperadamente de quitarse a la Unidad 01 de encima disparándole un rayo de energía a quemarropa. Shinji logró reaccionar a tiempo, haciendo que la Unidad 01 le diera un gancho en la mandíbula a Zeruel, lo que lo hizo desviar su mirada hacia el techo del Geofran, interrumpiendo la acumulación de energía y haciéndolo disparar la que ya había reunido. El haz de energía convenientemente salió por el mismo agujero por el que Zeruel había ingresado, evitando dañar más el Geofran. «Muere», gritó Shinji antes de dar la estacada final en el núcleo de Zeruel. Las placas óseas de Zeruel cedieron por completo y el cuchillo progresivo de la Unidad 01 se hundió en su núcleo, haciendo que se rompiera en pedazos, lo que generó una enorme explosión de mayor poder que cualquier disparo anterior de Zeruel. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. En ese mismo momento, centro de comando secundario. Todo el personal que había permanecido en el centro de comando hasta la aparición de la Unidad 01 se había trasladado al centro de comando secundario, el cual se localizaba algunos subniveles por debajo del otro. Prácticamente acababan de llegar ahí cuando ocurrió la explosión del núcleo de Zeruel. Todos los ahí presentes se agarraron a cualquier cosa que tuvieran a la mano para evitar caer. «Pongan en línea las cámaras», ordenó Misato. «A la orden», dijeron Makoto y Shigeru. La imagen que se proyectó en la pantalla holográfica solo mostraba un enorme cráter no muy lejos del dogma central. Los instrumentos no detectan la presencia de un patrón sanguíneo azul. «El ángel ha sido derrotado», exclamó el teniente Ilouba. Hubo un coro de gritos de alegría. «Silencio», gritó Misato, y todos enmudecieron. «¿Dónde está Shinji-kun?», preguntó Misato, temiendo que hubiera tenido que sacrificarse para derrotar a Zeruel. Con las Magi desconectadas temporalmente y sin acceso a los sistemas de la Unidad 01, lo único que podían hacer los técnicos era buscar a la Unidad 01 a través de las cámaras. Tras un minuto de búsqueda, no habían encontrado nada.
Misato estaba por caer de rodillas y empezar a llorar cuando sintió otra sacudida, esta vez mucho más pequeña. ¿Y ahora qué?, preguntó un técnico, quien lucía bastante nervioso, algo normal dada la situación que acababa de vivir. Es la unidad 01, acaba de estrellarse en el suelo del Geofront, anunció Makoto. Gritos de alegría volvieron a resonar por todo el centro de comando secundario. La explosión del ángel debió haber hecho que la unidad 01 se estrellara contra el techo del Geofront, pensó Misato. Se limpió un par de lágrimas de alegría, esta pesadilla finalmente se había terminado. Lástima que aún quedaran más por venir. Ya tendremos tiempo de celebrar, ahora tenemos mucho trabajo entre manos. Teniente Yuga, quiero que prepare un reporte de daños detallado. Teniente Nouba, realice un informe de las bajas que hemos sufrido, tanto del personal de NER como de los civiles. Los demás, comiencen a acondicionar este lugar como nuestro nuevo centro de comando. Yo personalmente coordinaré la recuperación y traslado de los pilotos al hospital, dijo Misato, en tono serio. A la orden. Corearon todos. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Momentos después, jaulas de contención. La noticia de la derrota de Zeruel ya había comenzado a esparcirse por el dogma central. Todos los que se encontraban en las jaulas de contención comenzaron a festejar. Sin embargo, no todos estaban felices. Gendo no estaba nada complacido con cómo habían marchado las cosas. Shinji no había alcanzado un porcentaje de sincronización lo suficientemente alto como para despertar para la unidad 01. Todo el daño que recibió el dogma central y los EVAs no había servido de nada. Lo único que había conseguido era hacer que se le quiera ver rodar su cabeza. Sumado a eso, la tacleada que Shinji le dio le dejó en claro que este ya no le tenía ningún miedo, como si lo había demostrado antes, durante su muy breve intercambio de palabras en el bloque de celdas el día de ayer. La situación se me está saliendo de las manos. Debo hacer algo para remediarlo, pensó Gendo, aunque sabía que la tendría muy difícil. Su imagen ante el personal de NERV había decaído mucho debido a las decisiones que tomó para detener Tabardiel. Estaba seguro de que sería aún peor cuando se dieran cuenta de que mantuvo encerrado a Shinji sin un buen motivo, lo que provocó que el dogma central sufriera daños innecesarios, así como la pérdida de vidas de personas afiliadas y no afiliadas a NERV. Además de todo eso, también había perdido a Rei, quien ahora actuaba por voluntad propia. Gendo salió en silencio de las jaulas de contención, dirigiéndose a su oficina para idear una manera de reencauzar el curso de los acontecimientos para que se adaptaran a su escenario previsto. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Notas del autor. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Me gustaría dar algunas aclaraciones con respecto al combate contra Zeruel. En la historia original, Asuka ni siquiera fue capaz de herir a Zeruel, solo se quedó frente a él, disparándole con armas que no le hacían ni el más mínimo daño, siendo esta la pelea en la que peor se desempeñó, sin contar las dos siguientes, ya que desde un principio no pudo hacer nada. Que Shinji haya puesto contra las cuerdas a Zeruel, previo a que el EVA 01 despertara o entrara en modo Berserker, deja en claro que Asuka no era el mejor piloto como ella misma afirmaba. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la alemana no estaba en su mejor momento, hacía menos de una semana desde que fue humillantemente derrotada por Bardiel, sin siquiera darle pelea, y aunque se negara a admitirlo, la partida de Shinji sí la afectó, lo que tuvo un gran impacto en su psique, ya que quedarse sola es su mayor temor. Aunque eso no explica cómo fue que Shinji pudo atravesar el campo AT de Zeruel con tanta facilidad. Tengo dos teorías que tratan de explicar este hecho. La primera, Zeruel creyó que ya había acabado con todos los EVAs, por eso bajó la guardia y no tenía activo su campo AT cuando irrumpió en el dogma central. Y, como el EVA 01 se mantuvo todo el tiempo sobre él, no fue capaz de levantarlo. Segundo, las fuertes emociones que Shinji estaba experimentando, ira hacia Zeruel, arrepentimiento por no haber estado para las chicas cuando más lo necesitaba, creer que Asuka pudo haber muerto, preocupación por el personal de NERV, salvo Gendo, le permitieron alcanzar un nivel más alto de sincronización, cercano al 100%, lo que a su vez le permitió ejercer una mayor parte del poder total de la unidad 01. Como lo expresé con anterioridad, al menos en mi fanfic, Asuka es la mejor combatiente entre los tres pilotos, y aún para ella sería imposible derrotar a Zeruel en un 1 contra 1. Shinji, por su parte, aunque tenga experiencia previa luchando con todos los ángeles, salvo Sandalponeireult y se tome más en serio su adiestramiento en combate, sigue sin ser tan bueno como Asuka, por lo que me parece que sería inverosímil que él sí pudiera derribar a Zeruel y Asuka no, suponiendo que las capacidades físicas de su respectivo EVA sean iguales o estén muy a la par. Es por ello que pensé que la única posibilidad de que cualquiera de ellos pudiera vencer a Zeruel en un 1 contra 1 es si éste resultaba herido en un combate previo con cualquiera de los dos.
ya que Zeruel estaba enfocando la mayor parte de sus energías en sanar las heridas que Asuka le infligió, disminuyendo mucho la fuerza de su campo AT y sus capacidades de combate, fue que Shinji pudo neutralizarlo con relativa facilidad y derrotarlo en combate. Si los Asuka y Shinji de mi fanfic hubieran combatido juntos contra Zeruel, no habría duda de que este hubiera sido derrotado, aunque no hubiera sido una batalla sencilla. Tal vez el Eva de alguno de ellos hubiera perdido una extremidad, pero nada que no se pudiera reparar ni nada que los afectara a ellos de por vida. Con respecto a la resistencia del campo AT de Zeruel, en la historia original, Rei es capaz de atravesar el campo AT de Zeruel para impactar la bomba N2 que llevaba consigo, a pesar de que al final surtió poco o ningún efecto contra Zeruel. Esto se lo puede atribuir a que Rei se acercó más a Zeruel que a Asuka, razón por la cual la interferencia que causó el campo AT de la unidad 00 fue mayor. Mientras que en mi fanfic fue necesario que Asuka y Rei trabajaran juntas para lograr tal hazaña. Siendo que en mi fanfic el campo AT de Zeruel era más fuerte que en la historia original, Rei se animó a lanzarse en un ataque kamikaze porque Zeruel estaba severamente debilitado. De no haberlo estado, ni siquiera lo hubiera intentado porque sabría que sería completamente infructuoso. Les agradecería mucho si me dejaran sus comentarios, diciéndome qué les ha parecido el capítulo, señalando los errores que pueda tener, aportándome algunas ideas o dejándome sus preguntas.